Claro, eso es por TLC y por excedentes de producción norteamericana, europea, etc. Principalmente para nosotros norteamericana, y no hay una política agraria en ese aspecto, no está contemplada en el plan de desarrollo, no la van a encontrar ustedes en ninguna parte. Entonces, en todos esos aspectos, digámoslo así, es inconsistente el plan. Hay una cosa que sí tiene consistencia en la parte macroeconómica del plan de desarrollo, que es el compromiso con la regla fiscal, con la sostenibilidad fiscal, con el marco fiscal de mediano plazo, con el marco de gasto de mediano plazo. Que en últimas, ¿qué es? Bueno, creo que ustedes desde luego conocen ese aspecto, lo voy a mencionar rápidamente. El punto central de la política económica es ese. En el año 2011 se metió en la Constitución del país el principio, entre comillas para nosotros, de la sostenibilidad fiscal. ¿De qué se trata? De que cualquier política económica, cualquier política social, primero debe consultarse si tiene sobre los efectos fiscales que esto tenga. ¿Qué quiere decir? En lenguaje llano, ¿qué consecuencias tiene sobre el pago de la deuda pública? Es decir, si esa política se ajusta a los compromisos del pago de la deuda. Nosotros tenemos una deuda que ronda, supera el 50% del PIB, del Producto Interno Bruto. Una deuda externa que vendría a ser un tercio más o menos del PIB. Y una deuda interna un poco mayor. Lo que pasa es que la deuda interna, muy buena parte es externa. Voy a poner un ejemplo. Un fondo de inversión de esas organizaciones económicas de la gran burguesía del mundo, que reciben plata de fondos de pensiones internacionales, de inversionistas, y las invierten en determinadas partes. Entonces aquí hay una agencia de esas y compran bonos de deuda pública que emite el gobierno. El gobierno nacional dice: voy a sacar un plan de deuda pública de $1.000 millones, unos bonos. Ellos los compran a una determinada tasa de interés, a una determinada cantidad de años. Entonces hay que garantizarles el pago de los intereses y hay que garantizarles el pago del capital. Eso es lo que se conoce como la sostenibilidad fiscal. Entonces los trabajadores del Estado piden incremento de salarios. Entonces en el decreto 160 dice que tiene que ajustarse a la sostenibilidad fiscal. Y los pensionados piden que ese 12%, porque lo vuelven como si fuera patrón cuando sale pensionado y ya no paga el 4% en salud, sino que le descuentan el 12% de su mesada pensional. De ambas. Exactamente. Entonces, Santos, que había prometido eso, objeta la ley que sale del Congreso. ¿Con qué argumento? Con el argumento de la sostenibilidad fiscal. Ustedes lo recuerdan, no se ajusta a la sostenibilidad fiscal, y la Corte Constitucional le dijo que sí, que tenía razón. Y por eso los pensionados siguen sin esa reivindicación de que no le sustraigan de por sí, que se les reducen sus ingresos cuando termina pensionado y le quitan el 12% de la salud. Y las madres comunitarias pidieron que la reconocieran el contrato en realidad, que si no lo hay ahí, no lo hay en ninguna parte. Son mujeres que han trabajado desde el 86 y de ahí en adelante, haciendo la labor de cuidado de los niños, subordinadas, etcétera, trabajando toda la jornada, alimentando a los pelados, y sucede que no son trabajadoras del Estado, no son trabajadoras de bienestar familiar. Y cuando llegó a la Corte Constitucional el tema del contrato realidad, la Corte también dijo que por argumentos de la sostenibilidad fiscal que presentó el gobierno tampoco se podía. O sea, toda la política social. Y si usted dice, ¿qué es lo que dicen sobre las pensiones? Que hay una bomba pensional, que el Estado paga 40 billones de pesos en pensiones. Dice, no es sostenible fiscalmente ese gasto. ¿Por qué? Sobre el sistema de salud.
en los estudios que hace Fedesarrollo, que es un centro de esos de pensamiento que le hace los estudios a los grandes sectores económicos y que funciona en Colombia como una agencia de las calificadoras de riesgo y del Fondo Monetario y del Banco Mundial, Fedesarrollo dice: un sistema de salud sostenible es aquel sistema que no pone en peligro el pago de la deuda. Clarísimamente lo dice en esos términos. Es que cuando usted habla de la deuda, ese hueco fiscal que habla el ministro de Desarrollo y que han hablado todo lo que ha pasado, es realidad que en Colombia, por ejemplo, ¿quiénes, aparte de los asalariados, pagamos pensión, pero de la rama ejecutiva del poder del gobierno, ese hueco fiscal quién lo cubre o cómo lo maneja? ¿Se refiere a las pensiones, compañeros? Sí, esa es bueno, la nueva. O al déficit fiscal en general. Sí, porque es que, sí, el déficit fiscal es decir, ellos pagan o no pagan salud como pagamos nosotros, aportes para salud. No, todo el mundo se supone que si tiene una relación laboral hace el aporte, menos los patrones, ¿no? En la reforma tributaria de 2012 se les quitó a los patrones el pago de parafiscales, ustedes recuerdan, o sea, el aporte a bienestar familiar, al SENA y a salud. Es decir, hoy en día en una empresa minera, Río Paila descuenta de nómina el 4% del trabajador, pero ellos ya no ponen el 8%. Eso lo hizo desde la reforma tributaria de 2012 de Santos, que fue la de la supresión de los parafiscales, que les quitó a los empresarios el 13.5% que tenían que aportar mensualmente de la nómina. Imagínense si no hay hueco fiscal y si el sistema de salud no termina pasando lo que me cuenta Patricia sobre el hospital Raúl Orejuela. Bueno, es que si usted les quita a los patrones el pago, cualquiera de ustedes póngase a hacer la cuenta como por, dice, ¿cuántos trabajadores cañeros hay? Cada uno póngale usted que se gane $1.000.000 en promedio, póngale que el patrón deja de pagar mensualmente por cada uno de esos trabajadores de la nómina el 8% que lo tenía que aportar para salud, y ya no lo aporta, sino que ese dinero tiene que salir del presupuesto nacional. Entonces usted se empieza a entender por qué se ha deteriorado aún más el sistema de salud del país en los últimos años. No pagan en salud. La policía y el ejército los pagan. ¿Qué es lo que pasa? El sistema, ¿cómo dice? Que son regímenes distintos, como el régimen del magisterio, el régimen de las fuerzas militares, porque esa es la otra cosa, ¿no? Dicen, es que Colpensiones ha causado un hueco pensional de 40 billones de pesos. Usted mira el presupuesto 2019 y en efecto, ahí hay 40 billones de pesos para el pago de pensiones, pero la parte de Colpensiones son 12 billones. El resto es que están las pensiones del magisterio justamente ganadas, las de las fuerzas militares incluidas, también las de otra serie de regímenes que aún sobreviven, y ahí está todo ese pago pensional, pero a los maestros les descontaron, a los sectores, esos son gastos que tiene que asumir el Estado. Los presupuestos de otros países asumen, por ejemplo, el 13% para pensiones. Aquí no alcanzan en pensiones si se gastan 40 billones de pesos. Pero si usted empieza a mirar esos huecos fiscal, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa del hueco fiscal? Dice, todo tiene que estar sujeto, y en eso el plan de desarrollo dice, nosotros estamos casados, digamos, con ese principio, con esos principios de la sostenibilidad fiscal. Claro, porque es diciéndole a lo que llaman las calificadoras de riesgo, no nos vayan a dañar la calificación. Esas entidades internacionales que manejan el capital financiero, que se llaman calificadoras de riesgo, ¿qué es lo que hacen? Le califican la capacidad de pago de la deuda que tenga el país. Entonces ustedes han visto que bajaron de AAA a BBB más o a BBB menos. Esas son las formas como califican las llamadas calificadoras de riesgo.
Si a ustedes, uy, que Fitch Ratings o que Standard & Poor's, no sé qué, nos va a bajar la calificación. Es decir, es que miren a ver si toman medidas económicas porque tienen que pagar la deuda. Tienen que cumplir con el pago de la deuda, o si no les bajamos la calificación de riesgo país, es un país riesgoso para invertir. Entonces toda la política económica y social tiene que sujetarse a ese punto. Y así lo sostiene el gobierno y eso son cosas clarísimas. Desde luego que pasa una cosa, si usted les rebaja los impuestos de la nómina, por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner, pero si hace una reforma tributaria como la que hicieron en diciembre, la ley de financiamiento, en donde dijeron las empresas se les exonera del 19% de IVA cuando importen o compren aquí en el país equipos. ¿Está contemplado eso? Esos son equipos que valen una cantidad, entonces no pagan IVA, ese carbón. O una fábrica cualquiera, colgate pan molido, Johnson & Johnson, está una máquina que vale una cantidad de plata. No pagan el 19% de IVA, o traen vehículos, o traen herramientas orientadas a la producción. Sin el 19%, ¿sabe cuánto vale eso? 9 billones de pesos anuales. Entonces, si se les recortan los tributos, se les dan garantías al gran capital, pues hay que ponerle los impuestos a la gente, no hay que subir los salarios, hay que deteriorar el sistema de salud, hay que hacerles exigencias a las entidades territoriales sobre el sistema general de participaciones y sobre el sistema nacional de regalías, recortarles, aumentarles funciones, pero no girarles más recursos del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con la deuda. Un fenómeno paralelo a reducción de impuestos, de regulaciones al capital, tiene que sacarlo solamente de exigirle en últimas del bolsillo de la gente y del deterioro de toda la política social. De eso está completamente atravesado en el plan de desarrollo que se llama paradójicamente, que es un pacto por la equidad, pacto por Colombia, pacto por la equidad. Me interesa mencionar rápidamente este punto. Ahí yo no voy a contempla una cosa muy característica, que entre los peligros que tiene, hay una serie de peligros que tenemos, entonces la criminalidad, migración irregular, pero dicen dos que llaman mucho la atención, eso está en el plan de desarrollo, en el pacto por la legalidad, que es el primer pacto, dice el terrorismo y la complicidad de algunos estados con ese terrorismo y la intención de otros países de afectar nuestra integridad territorial y la injerencia de potencias extrahemisféricas en la región. No me voy a detener mucho en eso, pero es una declaración del gobierno nacional de una alineación, de alinearse con la política norteamericana en el hemisferio. Y lo declara explícitamente, poniendo como uno de los grandes peligros que tenemos los colombianos el que haya potencias extrahemisféricas en la región. O sea, ¿qué quiere decir eso en últimas? Que el problema es que aquí los chinos están comerciando, que los rusos también, que los rusos tienen pactos con el gobierno de Venezuela, y dice, y el terrorismo y la complicidad con algunos estados terroristas, o sea, califica de terroristas desde luego pues a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Independientemente del concepto que nosotros cada uno tengamos sobre lo que sucede en cada país de estos, en realidad no creo yo que sean mayores peligros para nosotros esos países que lo que ha significado la injerencia de los Estados Unidos en nuestro país durante todo un siglo, o lo que ha significado en toda América Latina con las dictaduras militares, etcétera, etcétera, y con el dominio económico, la preponderancia política
etcétera. Realmente nuestro problema no han sido las potencias hemisféricas, nuestro problema los hemos tenido aquí cerquita. El saqueo de nuestros recursos naturales no nos los han venido a hacer los rusos, nos los han hecho los gringos, pues para hablarlo coloquialmente. O sea, si hay un peligro que tengamos nosotros es un peligro hemisférico, uno que está aquí nomás, una potencia poderosa que se ha lucrado del trabajo y de nuestros recursos, de las riquezas de nuestro país. Pero quería, porque el plan tiene un aspecto de política internacional en esos términos. Y entonces voy a avanzar un poco ahí, porque esta charla hay que irla adaptando. Toca un tema fundamental en lo que es el pacto por la legalidad, que es el tema de la justicia. Toca varios aspectos. Uno, el Estado tiene muchas demandas que le ha puesto. Dice que las demandas contra el Estado cuestan unos 337 billones de pesos. Que hay un rezago en pagos de sentencias ya que ha perdido el Estado en distintos casos de pleitos por cerca de 7 billones. Pero entonces, ¿en qué consiste la solución del problema? Que hay que regular la responsabilidad del Estado en desincentivar el abuso del derecho de acción. Si ustedes se ponen a pensar qué quiere decir desincentivar el abuso del derecho de acción, es que la gente recurra poco a los tribunales a hacer sus reclamaciones. Simple y llanamente eso. Reducir el impacto fiscal de sentencias, laudos, conciliaciones y deuda actual. O sea, no pagar en últimas esa deuda y reducir el impacto que eso pueda tener. Pero hay un aspecto peor aún, y es que se establezca un sistema de justicia local, rural, que se formalice la resolución de los conflictos. Entonces, el gobierno plantea que hay que establecer unos modelos diferenciados de oferta de justicia a partir de las condiciones geográficas, étnicas, culturales, de conectividad, con perspectiva de género, étnica, enfoque diferenciado de discapacitados, justicia virtual, etc. Todo eso aparentemente es muy bueno, digamos, porque las mujeres son discriminadas, entonces una justicia con perspectiva de género, pero a nosotros se nos ocurre que lo fundamental ahí es una atomización y una negación del acceso a la justicia a la gente. Dice más adelante, dice, es que vamos a darle privilegio a los consultorios jurídicos. Crear una justicia local, una justicia rural. ¿Quién tiene la posibilidad de controlar un aparato judicial en una zona apartada? Pues la gente que más poder tenga en la región. Porque no van a ser los trabajadores de la zona, los campesinos de la región quienes vayan a tener más poder para eso. Entonces dice que hay que una justicia que garantice el emprendimiento y la productividad del sector privado, es decir, la justicia orientémosla a la defensa del sector privado económico, que atraiga y mantenga mejor talento, eso es contra los trabajadores de la rama judicial, que se revisen las normas generales y de procedimiento como las de sanciones a los trabajadores judiciales, es una amenaza clarísima contra los trabajadores de la rama judicial, que le dé mayores competencias a los consultorios jurídicos, que identifique las causas del uso excesivo de la tutela, que prevenga la activación innecesaria del aparato judicial, etc. Es decir, si a usted le dicen todas esas cosas que le están diciendo, que recurrir a una tutela para que le ordenen un examen en la EPS o para un procedimiento o un medicamento que no esté en el plan de beneficios, que simplemente hay que buscar. ¿Por qué la gente recurre tanto a eso? Pues la gente recurre tanto a eso, no hay que buscar mucho, porque no se los dan, porque la EPS les niega el servicio. Simple y llanamente por eso la gente recurre tanto a eso. Y desde luego piensan, ¿eso qué razones tiene? Razones fiscales, desde luego. Porque ¿qué es lo que pasa? El medicamento no POS, pues lo termina pagando el Estado mediante el sistema ese de robo de los recobros, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, de eso es que se trata. Fíjense que todo está amarrado al problema de la regla fiscal, del déficit fiscal, etc.
Voy a avanzar. Lo que está planteando el plan de desarrollo es que renunciemos a nuestros derechos. Todos son derechos. Todo, absolutamente todo. Me voy a ir, compañeros, a los aspectos pensionales, de salud y laborales para que usted lo vea. Entonces permítanme, me salto un momentico de estas cosas. Bueno, el segundo pacto lo llaman el pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, por una economía dinámica, incluyente, sostenible y otro poco de cosas más, sino que no me cabían ahí y no valía la pena ponerlas. Entonces, muchísimas gracias. El mero título a Caballero. a eso sí, gracias. Bueno, entonces, Muchas gracias. Gracias, hermano. hay dos aspectos que menciona el plan que están integrados en todo el proyecto de plan de desarrollo. Y es que la reactivación de la economía del país se tiene que basar en el emprendimiento y la formalización y, por ende, en el crecimiento de la productividad. El emprendimiento es, pues todos lo entendemos, ¿no? Que se apoye, uno supondría que es eso. El emprendimiento es que usted apoye porque alguien va a montar una pequeña industria textil o una pequeña industria metalmecánica o una mediana industria o un negocio cualquiera. Y la formalización, pues porque hay hay datos suficientes, todos los días se habla de eso, que el trabajo formal en el país no llega siquiera al 32% por ahí, el resto es trabajo informal. Y entonces el gobierno también coge eso y dice, vamos a superar eso, impulsando el emprendimiento y la formalización. Yo quería poner otro ejemplo, fíjense, ya puse uno de la ley de financiamiento de diciembre, que le rebaja los impuestos a los grandes. O sea, ¿cuál es la esencia del problema? Es ese. En cambio, fíjese que la ley de financiamiento de diciembre, a eso no se le ha parado muchas bolas, tiene la creación de un impuesto que se llama el impuesto simple, tiene ese nombre, que es un impuesto orientado, un impuesto que integra el de renta, el de industria y comercio, fundamentalmente, o sea, un impuesto nacional y uno local que es el de industria y comercio. Y lo llamaron en esa reforma en la ley de financiamiento de diciembre el impuesto simple. ¿Cómo funciona el impuesto de renta para una empresa? Bueno, ellos sacan las ganancias, sacan sus exenciones, todo lo que les quita impuestos y tienen una tasa del impuesto de renta nominal del 30% y eso le terminan, los estudios de la gente que sabe cuestión tributaria dice que terminan pagando realmente por ahí un 12% en promedio por todas las exenciones, las exclusiones que les permiten hacer. Eso funciona después, o sea, sobre la utilidad, ¿cierto? Sobre la utilidad del negocio. El impuesto simple, que es para meter a pequeños comerciantes industriales, la gente que tiene las panaderías, para meterlas al círculo de los impuestos, que porque no pagan lo suficiente. Entonces dice, vamos a formalizarlos mediante ese impuesto. Pero sucede que ese impuesto, si bien tiene una tarifa más baja, que puede ser del 6, del 2, del 11%, se hace sobre los ingresos brutos, no sobre la ganancia. Entonces un tendero, yo que tengo una tienda más o menos bien montada, entonces vende 20 millones de pesos al mes, póngale una rentabilidad alta, 20%, 4 millones de pesos, y a usted le tasan el impuesto sobre los 20 millones de ingresos brutos, que es la cosa más
arbitraria del mundo, porque de donde acá sobre la presunción que le hacen de ventas o las que él declara, lo que sea, pero es sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad. En eso, ese es el impuesto simple que se creó en la ley de financiamiento de diciembre. Eso aún no ha tenido consecuencias, pero esa ley contempla que la DIAN puede inscribir de oficio a la gente en ese impuesto. Es decir, usted no se mete, usted no está metido ahí regularmente en el sistema tributario, no está pagando renta. Entonces mandan funcionarios, cogen una zona comercial, por ejemplo, de un municipio y meten a la gente de oficio a ese sistema. Compañero, con mucho respeto, hagamos un estudio, una hora de economía. ¿Por qué no pasamos al grano sobre nuestras pensiones, si tienen peligro? Vamos al grano. Sí, es que pues lo que pasa es que a mí me propusieron hablar del plan de desarrollo, entonces por eso estoy hablando de todos los... Me interesa también todo. De todos los... Aquí, claro, todo va unido allí, plan de desarrollo, la pensión, el impuesto, todo. ¿Cómo? Uno debe ser una persona muy directa al mando. Al grano. Sí, es que lo que pasa es que tiene que ver con eso, porque es decir, usted no se explica lo que sucede con las pensiones o lo que trae la reforma laboral, sino el plan de desarrollo, El salario, entre otras cosas, tiene todos estos aspectos y por eso, en la medida en que a mí me propusieron que hablara del plan de desarrollo, por eso estoy tocando esos elementos, porque contiene varios. Sin embargo, creo que el compañero, yo le voy a señalar lo que trae el punto. ¿Por qué mencionamos la cuestión económica? Que usted dice, ¿por qué, por ejemplo, se propone que la edad de pensiones se aumente a 70 años, 72, a 65 o a 70? ¿O por qué se han discutido mucho estos días que el artículo 117 del Plan de Desarrollo contiene una propuesta que venían exigiendo los diasofondos y es que cuando la gente no cumple los requisitos para pensionarse, el requisito de las semanas cotizadas, sino que llega a la edad y no tiene las suficientes semanas, en el régimen privado le hacen una devolución de los saldos o en el régimen público le hacen una indemnización sustitutiva de la pensión. ¿Sí? Y se está discutiendo que un artículo contemplaba que eso se lo iban a convertir en BEPS, en beneficios económicos periódicos, que es un plan que tiene el gobierno para establecer, entre comillas, pensiones de 40.000 o de 80.000 pesos. Bimestrales. Sí. no mensuales. La prensa de esta está. No, 40.000 como mensual. 80 mensuales, unos 40.000 mensuales. La prensa es lo que Con 40.000 mensuales, 40.000 diagonales. como está funcionando ahorita es A lo que haya ahorrado, sí. Pero finalmente eso le resulta siendo lo que en general ha resultado de 80.000 pesos bimensuales, bimestrales, cada 2 meses, o sea, 40.000 pesos mensuales. ¿Por qué razón hacen eso? Por razones de tipo fiscal, ¿cierto? Por cumplir con el marco fiscal de mediano plazo, por la regla fiscal, por ahorrar recursos para pagar deuda. Tiene que ver con que entendamos la esencia del problema, de dónde proviene. Entonces, claro, voy a mencionar, porque finalmente el plan de desarrollo que haga como tal la reforma pensional no la hace, pero sienta las bases para hacerlo. Les voy a decir de una vez ese punto.
Mire, en el tercer pacto estructural que llama el gobierno, Pacto por la Equidad, política social moderna centrada en la familia y conectada con los mercados, tiene un capítulo, se llama textualmente así, por eso le ponemos esos signos de admiración: dignidad y felicidad para todos los adultos mayores. De esa manera, textualmente está en el plan de desarrollo. Entonces, ellos hacen una descripción de qué pasa con los adultos mayores en el país. Se dice que hay 5.900.000 personas mayores de 60 años, casi el 12% de la población. Ahí no está el año, que en 2040 creo que serán el 23% en 2050. Que el 18.3% de las personas mayores están en la pobreza, que el 5.1% en la pobreza extrema, que el 20% no recibe ningún tipo de ingreso, que casi el 20% de los adultos mayores vive en un hogar pobre, 42% en las zonas, ese porcentaje se eleva al 42% en las zonas rurales. Quienes trabajan de los adultos mayores lo hacen el 69% por cuenta propia, y hay un 15% que aún son asalariados. Que la población se ha envejecido. Ellos describen pues las cosas que dan las estadísticas. Entonces, como bajó la tasa de fecundidad en el año 65, nos estábamos reproduciendo al 6.8% anual. En el 2018 vamos al 1.8% anual. Entonces, la esperanza de vida pasó en ese mismo periodo de 60 años a 74 años. Y todas esas descripciones son ciertas, son importantes, pero vamos a ver a qué conducen. Que el Colombia Mayor, el monto máximo de la línea de pobreza, 64%, la gente que se atiende en Colombia Mayor es el programa del Estado. Pobreza extrema, 30%. 10% apenas obtienen un salario mínimo mensual legal, que hay 1,5 millones de personas mayores sujetas a cuidado, es decir, que las tienen que atender otras personas que no se pueden valer por sí mismos. Son 1,5 millones de personas. Y entonces entra, dice, todos esos problemas, ¿cómo se podrían solucionar? Entonces, hay un diagnóstico. Dice, el primer problema que encontramos es que hay una divergencia de incentivos en los mecanismos de protección económica que conducen a un arbitraje entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Entonces, es un galimatías, ¿cierto? Dice, divergencia de incentivos, mecanismos de protección económica, arbitraje entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. ¿Qué quiere decir? Primero, lo que sabemos, hay dos regímenes de pensiones fundamentalmente en Colombia, un régimen público y un régimen privado. Hay unos regímenes especiales, descartemos los regímenes especiales de las fuerzas militares, del magisterio y los otros que sobreviven aún muy pequeños ya. El régimen de prima media es el que administra Colpensiones, que tiene unas características básicas. Usted cotiza 1.300 semanas, las mujeres llegan a 57 años, los hombres a 62. La edad es la misma en el régimen privado. En el régimen privado hablan de 1.150 semanas, pero no se cumple porque no se logra el ahorro. ¿Y qué sucede con eso? Que en el régimen privado hay 15 millones de afiliados, de los cuales 6 millones cotizan regularmente. O sea, han cotizado en los últimos 6 meses, es lo que se entiende como que cotizan regularmente. Y en el régimen público hay 6 millones de afiliados, 2 millones de los cuales cotizan regularmente. El régimen privado, que tiene esos 6 millones cotizando regularmente, tiene 130.000 pensionados. El régimen público tiene 1.300.000 pensionados. ¿Sí? Y tiene apenas 2 millones de cotizantes.
Entonces el gobierno dice, hay un arbitraje, o sea, usted puede definir qué hace. ¿Qué se está presentando? Que la gente se está pasando del régimen privado al régimen público. Porque la gente empezó a encontrar que el régimen privado terminaban obteniendo pensiones, sobre todo la gente que empieza a ganar más del salario mínimo, que tiene de 1,5, 2 salarios mínimos hacia adelante, que lo que se llama la tasa de reemplazo, o sea, la diferencia entre su último salario y su mesada pensional, es una miseria. Es decir, gente que le queda en el 20% de lo que se ganaba. El promedio está entre el 18 y el 25, digo, esto es un promedio del 20 al 21%, más acercándose al 20%. O sea, para poner un ejemplo, hay personas que ganan 6 millones de pesos y terminan con una pensión inferior a 1 millón de pesos en el régimen privado. Eso hay, los casos están llenos. Se conocen testimonios de eso en cantidades. Mientras que en el régimen público, pues hay una tasa de reemplazo que arranca más o menos en el 65% del promedio. Ese es el régimen pensional. ¿En dónde entonces está el problema? El problema no está en que el arbitraje, que no sé qué, no, el problema está en la existencia del régimen privado de pensiones. Porque pónganse ustedes en esto, si esos 6 millones de cotizantes regulares, esa plata la recibiera Colpensiones, que reemplazó al Seguro Social, ¿habría bomba pensional que llama? No. Por pura solidaridad intergeneracional el sistema funcionaría. Es decir, los trabajadores actuales financian el pago de las mesadas de los pensionados. Pero claro, si usted manda la plata, obliga a la gente, hace propaganda de que la gente se iba a pensionar con lo que quisiera, cuando quisiera, a la edad que se le diera la gana, sucede que con eso metieron a la gente en el régimen privado, fueron estableciendo normas para hacer cada vez más difícil retirarse del mismo. Y esa es la causa del problema de las pensiones en las finanzas del Estado. Simple y llanamente eso, coja usted, haga una pequeña cuenta aritmética, coja 6 millones de personas, póngales un promedio de 1,5 salarios mínimos, saque la cotización que eso significa de 16% y saque la cuenta de eso. A ver si con eso no paga las pensiones que está pagando actualmente con pensiones. El problema está definido, por ejemplo, en Chile. En Chile no hay hay solo fondos privados y cada vez crece más en Chile un movimiento porque se acaben los fondos privados, porque eso terminó en Chile en que el 80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo. Aquí hay un problema, es que para ellos es que aún existe una barrera legal que se llama la garantía de pensión mínima. O sea, aquí no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo. Pero con los BEPS se empezó a abrir el camino para que haya pensiones inferiores al salario mínimo. Abrieron la puerta para eso, como el no pago de prestaciones sociales, etcétera, se abrió paso cuando se creó el salario integral en la ley 50. Que claro, primero empieza para salarios altos, pero después ha procurado generalizarlo, y en la parte laboral que tiene el plan, en última se señala esto. Entonces, dicen, el reconocimiento de la pensión a los más pobres que requieren complemento de la garantía de pensión mínima son complejos y tienen altos costos fiscales. ¿Qué es lo que pasa? Que en el régimen privado, como usted no completa el ahorro, cuando le da la pensión, el Estado termina pagando lo que el fondo privado no da.
fíjense ustedes, ellos tienen los ahorros, pero ellos no se la gastan en las pensiones, ellos se la gastan para que se beneficie el grupo Aval, el grupo empresarial antioqueño. Y nos toca mencionar eso, compañero, porque el problema de la cosa económica es que es así, es que cuando a los pobres le quitan la pensión, cuando van a demeritar el régimen pensional del país, es porque alguien se beneficia de eso. ¿Quién se beneficia? El régimen privado. ¿Quién maneja el régimen privado? Los grupos económicos. Entre el grupo empresarial antioqueño y el grupo Aval, que son los dueños respectivamente de Protección y de Porvenir, tienen el 86% de los 250 billones de pesos que tienen los fondos privados de pensión. ¿Qué hacen con eso? Uno no le paga la pensión no ahora por pensiones o a lo que era el seguro social, sino al fondo privado. ¿Qué hace el fondo privado? Le presta 70 billones de pesos, se los tienen prestados al Estado. O sea, el Estado ya no recibe la plata directamente de la cotización pensional, sino que le entregó el negocio a unos tipos allá, privados, y ellos le prestan la plata al Estado, a intereses altos. 70 billones de pesos le tienen prestado, se los compran en bonos de deuda pública, etc. Tienen plata de las pensiones de la gente en las bolsas internacionales, en la bolsa del país, en los planes de infraestructura, etc. O sea, nosotros le pagamos a los fondos privados le prestan al Estado y terminamos pagándole los intereses por la plata que nos prestan. Qué vuelta tan bacana, es un pan de oro bien armado. Hace 30 años, ahora usted tocó Chile, hace 30 años el expresidente Piñera de Chile era un tipo normal, un hombre normal, empresario, político, estudioso. Él promovió los fondos privados de pensión en Chile y empezó a hacer inversión en ese negocio. Hoy en día es uno de los hombres más ricos de Chile y de Latinoamérica, porque tiene inversiones, es dueño de los fondos privados en Chile. Claro. Esa es la economía. Entonces, fíjense esto, todas estas cosas que están contenidas en el documento que se llama Bases del Plan Nacional de Desarrollo son el artículo 2 del proyecto de ley, ya lo había mencionado. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso queda integrado como una ley. Entonces ya va a existir una ley que dice hay que acabar la diferencia entre los dos regímenes, o sea, en últimas hay que acabar el régimen público, ¿sí? Entonces, ahora lo que viene es que presentan los proyectos de ley. ¿Para qué? Para cumplir con lo que otra ley que estableció que hay que hacer eso, ¿sí? Ya, fíjense que en el Plan Nacional de Desarrollo hace un avance en la reforma pensional que vienen proponiendo. Entonces dice que las pensiones estén ligadas a las cotizaciones efectuadas para cumplir objetivos de equidad del Plan de Desarrollo. Fíjense cómo entiende el gobierno la equidad. La equidad es que la pensión se ligue a la cotización, eso ya existe en el régimen privado. Se ligue al ahorro, a lo que usted tenga. ¿Sí? O sea, la equidad consiste en que no haya equidad. Que se llama ponte padre garrote. Claro, porque eso favorece la equidad. Uno la entiende en que todos, elementalmente uno la entendería en que todos seamos más o menos iguales. En que hubiera un plan de gobierno a largo plazo incorporando estos 4 años que va a aportar, sea que llámese fondo privado o fondo público, para que se fortalezcan esas pensiones, el futuro de esas pensiones y de quienes se van a pensionar. Entonces, de hecho, las pensiones corren riesgo desde hace muchos años, porque le han ido sacando los fondos a lo que era el fondo de pensiones público y no lo han repuesto. Entonces, es un mal endémico que viene hace muchos años. Entonces, en lo que usted nos acaba de mencionar, es claro al día de hoy la posición de la señora ministra de Trabajo. Lo que está diciendo que para este año 2019 no habrá ninguna reforma pensional, no se modificará nada ni nada. Pero entonces, según eso, usted lo que nos dice, ahora que salga en la vigencia, es decir, para el año 2020 van a haber los cambios. Es que eso es clave. Sí, ¿qué dijo la ministra? El ministro de Hacienda dijo, vamos a presentar, Carrasquilla dijo, vamos a presentar la reforma pensional este año.
¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Pues vamos a presentarla este año. Entre otras cosas, tienen varios años diciendo que la van a presentar. Y cada vez hay mayor exigencia al sector financiero que se presente la reforma. Entonces, Carrasquilla dijo, bueno, este año la presentamos. Entonces la ministra salió y dijo, pero vamos a entrar primero en un proceso de concertación y de diálogo y no sé qué. Eso tiene una explicación, creemos nosotros, de tipo puramente electoral. Este año es un año electoral. Y hacer una reforma, discutir una reforma pensional. Fíjense que fue lo que pasó con el IVA a la canasta familiar en la ley de financiamiento ahora en diciembre. Dicen, ¿cómo vamos a hacer una reforma pensional que se nos mete prácticamente todo el año coincidiendo con la campaña electoral? Entonces dijeron, hombre, dejémosla para 2019 y mientras tanto, claro, es que hay que concertarla con los gremios, con los trabajadores, con los... A nuestra manera de ver, lo principal era la cuestión de las elecciones, pero sí avanzan en lo que estoy mencionando, que lo convierten ya en una obligación legal hacerlo, ¿sí? Con las bases del plan de desarrollo. Porque todo esto se convierte en ley, entonces queda la base ya para que monten los distintos proyectos de reforma. También en la semana pasada, no sé si ustedes lo vieron en la televisión, estaba visibilito el trabajo. Decía de que el plan de desarrollo que van a presentar o ya lo presentaron. Ya está Tocarían, de pronto, sería introducir en el plan de desarrollo las cuestiones de las pensiones, pero para los que están para llegar, pero para los que ya estaban, se les respetaban los derechos adquiridos. A eso alcanzado yo hoy, decía el visibilito del trabajo la semana pasada. Sí, esa es una cosa que es importante. Por esto, seguramente el gobierno no puede hacer una ley en que les quite los derechos al ya pensionado. Eso es una cosa supremamente difícil de imponer. Aunque, como dicen las señoras, casos se han visto. ¿Sí? En Argentina, en un momento dado, le pagaron las pensiones, no sé si ustedes se acuerdan, a la gente con una cosa, con un bono que lo llamaban los patacones. Llegó a tal grado la crisis fiscal argentina que llegaba el pensionado por su mesada y le entregaban un bono que se llamaba patacones. Entonces, su bono equivalía, por ejemplo, a 1.000 pesos argentinos. Usted salía con su bono. Entonces le tocaba ir a ponerlo a funcionar en la tienda. Sí, nosotros se lo compramos en 600 en Grecia. O sea, no es que tampoco estemos, porque estamos pensionados, estemos garantizados del todo, pero pues estoy diciendo, no contempla eso. ¿Sí? Algunas de las medidas tomadas en Centroamérica, ahora que usted toca el tema de Argentina, son exactamente las mismas medidas que se tomaron en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, que es la que ha ocasionado todo este derrumbe de la gran migración, ¿ya? El empobrecimiento de la gente y toda la modificación que se hizo al sistema pensional. Y esta misma modificación es la que se está implementando en Argentina y no sé si de pronto es la misma que se está implementando en España, que hay ese gran movimiento de los chalecos, en Francia, en la parte con el movimiento de los chalecos, y toda esta gran modificación, yo generalmente pienso de que derechos adquiridos en este momento dentro de esta sociedad ya no existen los derechos adquiridos, ¿ya? Es decir, son implementaciones en este momento ya de una serie de medidas en las cuales ellos necesitan para hacer toda esa acumulación de capital, ¿ya? Para ellos poder seguir ya teniendo un cúmulo de gente ahí, ¿ya? Cada día más pobre. Mira, por todo esto, es lo que estamos hablando con nosotros con las pensiones. Tenemos unas semanas, la edad cotizada, se hace la documentación y cuando tienen derecho, le llega un documento y dice que no tienen derecho de ganarse 2 pagos de dinero público. Y le están negando. Más de un compañero estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque Colpensiones está en quiebra. Tiene una empresa que está solicitando un préstamo al Estado para que lo refinancien para poder pagar las pensiones. Yo tengo yo compro la prensa, ahí tengo toda la documentación.
más que todo en esto. Claro. Y la Colpensiones está en esas situaciones precisamente por esta política de fortalecimiento de los fondos privados. Bueno, pero voy a mencionarte otras cosas, dicen sobre eso. Entonces, que las pensiones sean ligadas a la cotización, o sea, al ahorro como en los fondos privados. Cosas que son ilusas, ¿no? Que se generen rentas en la vejez a través de mecanismos del mercado de capitales. Pues uno diría cómo van los viejos que vamos a ahorrar en el mercado de capitales. Eso es especulación. Pero sí dice una cosa, hay que poner énfasis en los BEPS. Eso tiene que ver con una parte que viene en la cuestión laboral. El gobierno dice que ya no se hable tanto como decía el compañero, de derechos adquiridos o de ciertos derechos del sistema general de seguridad social, sino que se hable de un piso mínimo de protección social. ¿Qué es ese piso mínimo de protección social? El piso mínimo es BEPS del sistema pensional, beneficios económicos periódicos, complementados con seguros, como funciona en Estados Unidos. Es decir, compra un seguro de salud y salud subsidiada, como la que existe actualmente, y flexibilidad del ingreso a la seguridad social con ingresos inferiores al salario mínimo legal, porque hay preparada una reforma del salario mínimo legal que tiene varios objetivos. Pues el primero, bajar el costo de la mano de obra, pero en segundo lugar, bajar la obligación si no se dice, se pagan, como exige ANIF, pensiones que sean el 75% del salario mínimo, pues bajemos el salario mínimo, que es una de las exigencias de la obra. El gobierno en el plan de desarrollo dice que va a reafirmar nuestra presencia en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa política que nos metió Santos, se llaman de los países de buenas prácticas. Y para que le regalaran el premio Nobel de la Paz. Pero las buenas prácticas, las buenas prácticas es que la OCDE, por ejemplo, dice lo siguiente, dice, es que en Colombia el salario mínimo es demasiado alto. Sí. Cada rato dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario lo dice también, que el salario mínimo es demasiado alto. Ellos hacen una comparación. Nos toca hablar de estos temas económicos porque ¿cómo hacer? Ellos hacen una comparación. Dicen el salario mínimo es muy alto porque está muy cerca del salario promedio de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que usted llega y suma salarios, divide por el número de gente y le sale que el salario promedio en Colombia está pegado, es como 1,4% del salario mínimo. Entonces dice, están muy juntos. Pero la conclusión lógica que sacarían ustedes y que sacaríamos nosotros quiere decir que los salarios en Colombia son demasiado bajos. Porque si el salario promedio de la sociedad es 1,4 del mínimo, ¿me hago entender? Pues es que los salarios son bajos porque uno sabe para lo que aguanta el mínimo, 828.116 pesos. La canasta básica, dice el DANE, para una familia, para lo básico, requiere de 2 salarios mínimos. ¿Sí? O sea, el salario promedio en Colombia no alcanza para solucionar los problemas básicos de una familia de 4 personas. Lo básico. Entonces, ellos dicen, paradójicamente, es muy alto el mínimo, no que el promedio salarial es muy bajo. Y dicen cosas aún peores. En la costa pacífica, si usted hace el promedio de los salarios, resulta que el salario promedio está por debajo del mínimo. ¿Cómo será de alto el mínimo? Más o menos es la conclusión a la que llega, porque claro, usted suma los ingresos salariales en la costa pacífica,
Entonces le da, suma uno con otro salario y le da que le va por debajo del mínimo. Entonces dicen, allá sí que es todavía más alto. Entonces hagamos una cosa, fijemos el salario mínimo por regiones. Usted puede tener en Cali los 828, pero puede tener en Buenaventura y en Tumaco, puede tener 400 de salario mínimo, porque el salario promedio allá es muy bajo. Pongámoslo con el promedio, pongámoslo en 500.000 pesos o en 400.000 pesos. Entonces usted cumple un objetivo, bajar el salario mínimo, la ley laboral no rija, claramente. ¿Qué hacen la gente que produce, que tienen las empresas en Cali exportadoras? Por ejemplo, no sé si Johnson & Johnson o lo que sea de empresas químicas, en la industria. Las zonas francas. Yo me voy para allá, yo me voy para donde el salario mínimo está a 400. Llevo la planta para allá, la instalo allá, ¿y qué causo con eso? Subo el desempleo en Cali y puedo fácilmente bajar los salarios en Cali. O sea, la medida de poner un salario mínimo inferior en la costa pacífica o en la costa atlántica, donde el salario promedio es más bajo que el mínimo, según ellos, es hacer una baja general de salarios, no solo en la costa pacífica y en la costa atlántica, sino en el conjunto del país. Colateral que te lleva una platica. Desde luego, ese es una platísima. Una platísima. Y aparte también están planteando de que si la compañera y el compañero le ganan un salario, deben de bajarlo a que le gane nomás 50 el compañero y 50 la compañera para que quede nomás el 100%. Y se pide otros 50 de cada uno. En ese PIN también andan trabajando sobre eso. no la he visto, no me extrañaría, pero No, no. yo digo porque la prensa salió, disculpe, yo en la prensa yo lo tengo. Seguramente es así, claro. Yo tengo que hablar así. No hay nada que a Tengo uno ya lo elementos. termine extrañando de lo que hacen. Por debajo del escritorio. Bueno, insisten en que hay que superar la competencia entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, que se complementen eliminando los incentivos que los hacen incompatibles. Claro, los incentivos los tiene ese régimen público, que paga mejores pensiones. Por eso hay que defender el régimen pensional. Digamos, quien está pensionado ya, bueno, primero tiene familia, tiene generaciones jóvenes en su familia, tenemos que defender eso. Segundo, no estamos sorprendidos de nada. Hay que plantearles a los jóvenes que este problema de las pensiones no es un problema de la gente mayor. Es un problema de todos, desde luego, pero si de alguien es un problema de las nuevas generaciones y de las generaciones intermedias de trabajadores. Eso lo debemos mencionar. Yo les digo algo, doctor. ¿Cómo? No nos ha dicho si en el documento que usted nos está dando a conocer hay excepciones a partir de. Me explico, estamos hablando de que la señora ministra decía, gozarán de los privilegios que tienen, seguirán, esos privilegios no se tocarán. Pero a futuro, por decir algo, ya con la modificación de una nueva de la norma, ¿qué sucedería con eso que ya se trae? Ustedes saben que, compañeros, por ejemplo, cuando se estableció la ley 100 hicieron un régimen de transición. Exactamente. El régimen de transición decía, usted si es mujer, cuando tenga 35 años queda con la ley antigua, si es hombre, si ya 40 años, o en todo caso si ya lleva 15 años Aportando al seguro social. aportando al seguro social. O sea, eso es lo que se llama un régimen de transición, que después lo modificaron en el 2005 y a mucha gente que traía ese, con el acto legislativo, que traía ese régimen, le volvieron a hacer otra reforma sobre la que ya habían hecho. Usualmente cuando se hacen esas reformas pensionales hacen lo que se llaman los regímenes de transición, o sea que personas que tengan una determinada edad, una determinada cantidad de semanas cotizadas, etcétera, va a mantener el régimen anterior. ¿Qué es lo que piensa? No sabemos, la verdad, pero seguramente lo que van a proponer, de eso sí meto las manos en la candela, es que el régimen de transición sea supremamente pequeño para poder traer con el régimen nuevo a la
95 hacia adelante, con régimen de transición a partir del 96, los años más adelantados. Y resulta que la manera de aplicar a uno desde que salió la ley, y resulta que esa vaina de transición la excluyó totalmente, porque la vaina de la salud. La vaina de la salud decía que a partir de tal fecha los municipios y departamentos comenzaban a regir la ley de transición, se la aplican a uno atrás. Eso es lo que nos pasó a nosotros aquí en el municipio, con la vaina del descuento eso de salud, de la doble tributación por salud. Cuando le decía eso, doctor, es porque aquí hay algo. Precisamente usted estaba hablando, lo decía ahora ratico, de que nos tocaba, que el problema no es con nosotros los viejos o los de edad o mayores de edad, sino con la cuestión que hay que orientarla a. Pero entonces necesitamos, y desde ya hace falta más formación en lo que usted nos está dando hacia afuera para poderle redecir a estos jóvenes, porque están diciendo, todos están diciendo, la gran mayoría, yo ya no me voy a pensionar. Ahora, con esta novedad que usted nos está entregando en el plan de desarrollo, nosotros debemos tener una formación bien fundamentada para ir a decir aquí es esto, aquí es esto, por decir algo, ya no van a tener por las garantías que tienen los ingresos al día de hoy. Entonces, pero necesitamos decirles de qué manera es que es eso, doctor. Perfecto, yo quería mencionarles bueno, digamos, eso es el aspecto central que trae en la cuestión pensional. Como les digo, lo importante es que sientan las bases legales para la reforma pensional que están preparando. La reforma pensional que están preparando trae muchas cosas, lo esencial es acabar el régimen público, incluso con una variante que es lo que llaman el sistema de pilares, es que todo el mundo aporte a Colpensiones, por ejemplo, hasta un salario mínimo, incluidas las reformas que se le piensan hacer al salario mínimo, y de ahí para adelante obligatoriamente todo el mundo en los fondos privados, no una cosa como hoy que es opcional a uno o al otro régimen, sino esa es una de las posibilidades que están contemplando, con la cual resolverían un problema, que siga habiendo ingresos fiscales, porque si va todo a los fondos privados también se crea un problema fiscal complicado para pagar deuda. Entonces hablan de un sistema de pilares, pero que mantiene la existencia de los fondos privados. Nosotros en el movimiento con las pensiones no y salario mínimo digno decimos la única solución al problema es la abolición de los fondos privados. Alguien le dice a uno, pero es que eso es muy difícil. Sí, es difícil, pero es la solución. El resto es demagogia. Combinar las dos cosas no sirve siempre. Si el régimen de cotización pensional es para enriquecer al grupo aval y al grupo empresarial antioqueño, pues no hay solución al problema pensional. Eso es todo. En cambio, uno sí puede demostrar claramente que si todo estuviera en el Estado, claro, alguien dirá, pero es que en el Estado se roban. Sí, bueno, pues que no roben y vigilar el asunto, ¿sí? Pero eso daría una estructura con las condiciones que hay hoy de pensión a las edades que existen, con las tasas de reemplazo que existen, digamos con el régimen mínimo de garantías que hay en Colpensiones. Si no existieran los fondos privados, eso funcionaría. Ahí sí habría equidad. Eso sí sería equidad. La equidad claro. No es lo que están diciendo. Es que la equidad, ¿cómo la entienden? Y en esto voy a mencionar para todo lo del plan de desarrollo una cosa que mencionan en todos los documentos que inspiran estos planes de los gobiernos, el valor de las palabras, ¿no? Digamos, el aspecto ideológico del asunto, que es supremamente importante. Usted dice, hay un sistema pensional inequitativo. Entonces nosotros decimos, bueno, claro, porque Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño se están ganando todo, eso es lo que es inequitativo. No, es inequitativo porque aquí las pensiones son para los ricos. Y usted dice, ¿cuáles son los ricos? Los que se ganan un medio salario mínimo de pensión para adelante. ¿Sí? Bueno, ustedes lo vieron en la estadística, ahora todos somos de clase, el que se gana 400.000 pesos es de clase media. Entonces se bajó la pobreza, bajando la todos somos de clase media. Y si usted ya tiene 2 millones de pesos, ya entra en el quintil más alto, o sea, usted se codea en una fila al mulete.
Rodea. Sí, porque, Sí, claro. porque allí cerquita del Cauca. Por ejemplo, el Cauca. Y se codea pues con los magnates porque usted después de 2 o 3 salarios mínimos ya entra a ser rico, porque entra la clase media, la clase A con 400.000 pesos. Bueno, entonces dice no es equitativo, es por eso, porque Colpensiones, el Estado subsidia las pensiones de toda la gente. Entonces la inequidad consiste es que el pensionado de Colpensiones es responsable del 60% de los viejos que no reciben una pensión, de ese 1.500.000 que tienen que estar sujetos de cuidado. Es decir, no es la monopolización del capital financiero, del dinero de las cotizaciones pensionales, sino es el pensionado el responsable de eso. En la cuestión laboral plantean lo mismo. ¿Por qué? Que es el otro punto que quiero plantear y que salté cuando empecé a hablar de las pensiones, por la observación del compañero. Es que, ¿por qué no hay emprendimiento y formalización? Plantea el plan de desarrollo. Dice, por 2 cosas: por los costos tributarios y por los costos laborales. Los costos laborales de Colombia son los más altos, sobre todo los costos laborales no salariales, son los más altos de la región. ¿Qué son costos laborales no salariales? Primas, cesantías, intereses de cesantías, horas extras, dominical del 175% y festivo. ¿Sí? Esos son costos extrasalariales. Los parafiscales que quedan, o sea, el pago de las cajas de compensación, que es el único parafiscal que queda. Entonces tenemos unos costos salariales demasiado altos. Eso es lo que impide la formalización. Eso es lo que impide el emprendimiento y por ende la productividad, el desarrollo de la productividad, el aumento de la productividad. Entonces vamos viendo, cuando dicen los costos tributarios, pues entonces que hay que bajarles más el costo de renta, que hay que exonerar los demás IVAs, que hay que crear más exenciones, más exclusiones del sistema tributario para los poderosos y descargar eso sobre las masas. O sea, hay una distorsión ideológica de los conceptos. El empleado, como tiene todos esos costos laborales, el trabajador que hoy está en una fábrica o es un profesional que está empleado en un determinado trabajo, pues tienen todos esos costos laborales. Así no hay, dicen, así no hay equidad, así no hay emprendimiento, así no hay formalización, porque si van a formalizar, pues tienen que pagar todas esas cosas, intrigas, intereses, cesantías y vacaciones, etcétera, etcétera. El salario mínimo muy alto. Entonces, eso es lo que impide, y esa es la concepción del plan de desarrollo, eso es lo que impide el emprendimiento y la formalización. Es decir, hay que empobrecer a los asalariados, a las clases medias, a las mayorías para que haya equidad. Fíjense ustedes, ese es un aporte importantísimo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que hay tanta informalidad en la población, entonces dan los datos como lo dan con... Y esto lo llaman el trabajo decente. Dice que hay que superar la brecha salarial entre hombre y la mujer, la discriminación a los grupos étnicos y los migrantes, que en el 2022 tenemos que tener una sociedad que la caracterice el trabajo decente, y empieza entonces el veneno. Dice que se establezcan las normas según la forma de generar los ingresos. ¿Qué querrá decir eso? Es que las normas, vamos a cambiar las normas según cómo se generen los ingresos. Las normas laborales, por ejemplo en el campo, es que el código laboral no rige en el campo. Porque sucede que los ingresos, por ejemplo en la zona cafetera, se generan con las 2 cosechas del año. ¿Sí? Entonces, dicen los patrones, es que nosotros no podemos pagar entonces seguridad social todo el tiempo, porque ¿cómo hacemos? Si tenemos este problema, no podemos mantener
empleados, no podemos hacer tal cosa. Entonces dicen, pero claro, eso no es pensando en el pequeño, en el mediano productor cafetero, sino el gran empresario agrícola, que puede decir, ajustemos la norma, y cuando ajusten la norma diciendo que es para los emprendedores o para el pequeño, se generaliza para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, Lo que hicieron con la contratación de servicios. con la contratación de servicios, claro. La generalizaron. Normas orientadas a trabajadores que ganan menos del salario mínimo. O sea, fíjense, aquí la norma laboral, como dije, es que la base de las normas laborales es el salario mínimo. Y sobre ese hay una estructura de prestaciones sociales, etc. Entonces dice, hagamos las normas que se orienten a trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Y dice, salud subsidiada, PEPS, seguro inclusivo y riesgos laborales también con piso de protección, o sea, inferior al salario mínimo. Trabajo decente, seguimos. No buscar hacer acceso al salario mínimo legal, sino al piso de protección social. Lo dice, sino al piso de protección social, es que ese piso de protección social esté por debajo del salario mínimo. Y entonces, para convencerlo a uno de todo eso, dicen que van a hacer unos procesos formativos de diálogo social. O sea, el diálogo social no es para lo que entiende mucha gente, para que la gente vaya a reclamar ni nada, no, es para convencerlo de que hay que hacer un piso de protección por debajo del salario mínimo. Para que haya equidad. Sí, para que haya equidad. No me voy a detener en todos los aspectos. Incentivos tributarios para la inclusión laboral, o sea, darles ventajas a los... eso lo han hecho siempre, ¿no? Que dicen, les damos ventajas para que ustedes contraten gente, dejen de pagar para fiscales para que haya más empleo. Mejor dicho, todas las reformas laborales se hacen diciendo que debe haber más empleo. La política comercial. La ley de financiamiento Pero yo considero que lo que dice todo lo que ha implicado la apertura económica. Y ahí es algo que no podemos estudiar, porque está haciendo toda una exposición que es todo el contexto histórico de lo que ha sido la apertura económica en este país. Por eso hablamos del modelo neoliberal. Yo me acuerdo que el movimiento sindical en su debido momento sacó un boletín explicando las consecuencias que estábamos abocados con el modelo de desarrollo aperturista. ¿Qué es lo que está haciendo? Es el seguimiento total de lo que debe aplicarse a estos países. Que ahora en estos momentos nos pone una situación muy complicada con una juventud que nos la ganó prácticamente. Yo digo que la disertación que dio con la juventud es que nos la ganó la mafia, porque nos atravesó en medio de toda esta confusión. Y entonces nos pusieron a mirar a los jóvenes hacia otro horizonte. Y el movimiento estudiantil, que debía haber jugado un papel importante a través de las críticas, porque es una masa crítica de los modelos de al respirar nuevo, otras maneras de pensar y otras maneras de ver el mundo. Muestre un botón, el último paro estudiantil que se dio, que nunca se había dado en 20 años. Yo creo que hemos venido avanzando y estamos avanzando. Ahora, hay mil dificultades, sí, porque estamos ahora peleando con una ultraderecha a muerte, pues, que van a hacer matar, porque ellos no van a ceder lo que ya se han ganado, que ellos vienen por nosotros. Y en eso tenemos que nosotros ser claros, vienen por nosotros. Ese problema, por ejemplo, del proceso de paz que se vive en el país, el problema de la gente, no es nada gratuito. Allí hay un problema latente. Mucha gente quiere sacar el buste. Habemos otros que no, pero ahí está en tela de juicio el derecho y la pelea por la tierra. Aquí no hemos podido resolver un problema agrario en el país. Mientras Europa lleva 200 años con el problema resuelto, nosotros todavía no estamos discutiendo. El plan de desarrollo pone las cifras del último censo agropecuario que muestran cómo la concentración de la propiedad agraria ha aumentado, y desde luego no menciona nada que tenga que ver con el problema central del campo para los campesinos, que es la propiedad sobre la tierra y tener tierra para trabajar y producir. Y
y ya mencionamos lo que pasa con el agro. Compañeros, yo sé que son muchos los puntos, pero quisiera, como para terminar, porque sé que llevo ya más tiempo, el plan tiene muchos más aspectos, quisiera por lo menos hacerles una pequeña enumeración de algunos que me parecen muy importantes para que empezáramos a dialogar un poco. Primero, sigue basando la economía del país en la extracción de minerales y locales de gas y de petróleo, es decir, al fracking, que, como han estudiado muchas personas, tienen consecuencias ambientales desastrosas. Ese es un punto. Quiero mencionar esto: hay una reforma del sistema de salud brutal planteada. Está en el plan de desarrollo, es una exigencia que vienen haciendo también por consideraciones fiscales los organismos multilaterales de crédito, que consiste en ellos lo han resumido en una frase: es que hay que aumentar el gasto de bolsillo. Es que en Colombia el gasto de bolsillo de salud es demasiado bajo, y la expresión la recoge también el plan de desarrollo. Quiere decir una cosa, es que la gente aporta muy poco frente a los beneficios que reciben en salud. Eso está relacionado con un asunto que es la modificación, por ejemplo, del sistema y en general de toda la política de subsidios. Hay uno de los aspectos que se discutió mucho, es el artículo del plan de desarrollo que contiene la supresión de los subsidios del servicio eléctrico, del sector eléctrico, para el estrato 3 y la supresión ahí, y la disminución para los estratos 1 y 2 del subsidio. Pero en general toda la política social dice que hay que focalizarla aún más y que atienda solamente a las personas en estado de vulnerabilidad, llaman ellos. Es decir, si usted está ya en el último grado de la miseria, es sujeto de subsidios y de todo esto, pero a la masa enorme van a buscar la manera de quitárselo, por sistemas como este, por el cual va a empezar a funcionar el sistema del SISBEN 4 a partir de 2020, es que a usted le presumen ingresos. Entonces dice, o usted, por ejemplo, es obrero y tiene a su compañera de beneficiaria en el sistema de salud de beneficiaria. Pues, por mala suerte a usted le descubren que la señora puso un tallercito o en la casa hace costuras y se le ocurrió abrir una cuenta de ahorros, y como ahora todos nos van a bancarizar, que llaman, a sentirle tributo al capital financiero, entonces le descubren que esa persona tiene el Estado le puede presumir ingresos. Entonces usted llega que lo atienda, dice: sí, usted está en el régimen contributivo, pero usted tiene capacidad de contribución. Por eso no les pague, porque se establecen una tasa para el beneficiario del sistema contributivo, para gente que está en el sistema subsidiado, pero que se le presume capacidad de pago, que se le presumen ingresos. ¿Sí? Las bases de eso también quedan. No queda la reforma como tal. De desarrollo tiene unos estudios en donde está claramente la exigencia de sobre el mayor gasto de bolsillo. En el plan de desarrollo está, en la parte de salud está contemplado ese fenómeno. Los procedimientos, las nuevas tecnologías. Ellos dicen que ha habido una evolución de la morbilidad en el país, de las causas de muerte, de las enfermedades, que como somos ahora un país de clase media, así lo dicen, que la movilidad social que ha habido en el país, en esos términos lo dice. Yo hoy no tengo en una diapositiva, si no es para no quitarle mucho. Dice, como ha habido movilidad social en el país, eso no se ha recogido en el acceso, por ejemplo, al servicio de salud. Les voy a leer. No hablan de que esa clase... Mírenlo aquí, en el último punto de este. Las mejoras en movilidad social no se reflejan en disminución de demanda de subsidio en salud. O sea, todos nos volvimos de clase media con 400.000 pesos. O sea, eso es lo que llaman la movilidad social, ¿cierto? Pasar de una clase a otra. Pasamos de los desarrapados
a la clase media. Pero eso no se refleja en la disminución de demanda de subsidio. O sea, siguen yendo a que les subsidien la salud. Entonces hay que quitar, hay que presumir esos ingresos. Usted ya es de clase media, usted tiene que aportar. Y establecen unos porcentajes en los que la gente debe empezar a aportar. Es decir, que todos entremos a ser contributivos en salud. Contribuyente y aportante, como quieran llamarlo en todos los lados. ¿Eso en beneficio de quién? Como en el caso de las pensiones, pues en beneficio de la CPS, de la intermediación de salud. Una de las cosas que plantea el plan de desarrollo es que pagar la deuda. Ustedes saben que hay una deuda que las CPS no le miran a las IPS. Algunos dicen que la deuda está en 9 billones, el gobierno del plan de desarrollo lo pone así, dice que según quien diga, unos dicen que la deuda es de 9 billones, otros dicen que la deuda es de 16 billones. Entonces el gobierno dice, vamos a sanear esa deuda que se tiene con las IPS. Una de las cosas, todos lo aprovechan para hacer negocios para el capital financiero, dice, vamos a emitir bonos de deuda para pagarles a las IPS. Entonces usted dice, bueno, si el Estado directamente le va, como era antes, ustedes recuerdan, ¿no? el Estado le giraba a los hospitales, ¿sí? Antes de la ley 100. Entonces, si ahora el Estado esa deuda va a coger y se la va a pagar a la IPS, entonces la EPS sobra, entonces ¿para qué las mantienen? Haciendo la intermediación, eso por una parte. Y sucede, y las EPS están contentas. Entonces, ¿por qué razón? Porque ha venido habiendo un sistema de integración, se ha venido integrando el sistema de salud, y las EPS son dueñas de una u otra forma de la mayoría de las IPS. Entonces se quitan incluso el problema administrativo de hacer el pago. Bueno, eso es una de las cosas que trae el plan de desarrollo. En el sistema de salud en general es que la gente contribuya más, que se le dé privilegio al médico de entrada al sistema, lo llaman ellos, es decir, la remisión a especialistas, los medicamentos que llaman de alto costo, los procedimientos, todo eso, por una cosa, porque la gente no contribuye lo suficiente al sistema y se sientan las bases en el plan de desarrollo para eso. Ese es otro punto, no me detengo más, pero es otro punto que está contemplado en el plan. Hay un punto que es un atentado brutal contra las finanzas territoriales, no sé si lo mencioné al principio, en particular sobre el sistema general de participaciones que atiende lo de educación y salud, saneamiento básico, que es la parte del presupuesto nacional que se dirige a los entes territoriales para eso. Le van a asignar más obligaciones, incluso obligaciones de salud, de seguridad, de apoyo a las fuerzas militares y de policía, con el sistema general de participaciones, que hoy no tiene nada que ver con eso. Incluso va a haber un paquete nuevo de privatizaciones gigantesco. Lo van a manejar creando una bolsa, ellos lo llaman un holding, o sea, una aglomeración económica de diversas cosas. Entonces metemos ahí Ecopetrol, metemos ahí Indumil, metemos ahí una empresa eléctrica regional, metemos el patrimonio material e inmaterial, metemos las bibliotecas, hacemos una bolsa con todo lo que maneja el Estado y fusionamos, vendemos, democratizamos, privatizamos. Es una política de privatización y le da facultades extraordinarias al presidente en el artículo 182 y 183 para que haga todo eso. Una nueva política de privatización, bueno, ya está autorizado por ley que se complete el 20% de acciones privadas de Ecopetrol, pero mucha gente, desde luego, lo que hacían es que Ecopetrol se ferie totalmente, es pues la joya de la corona. Entonces vamos a invertir más, lo cifran en los precios del petróleo, pero vamos a vender Ecopetrol. ¿Sí? Miren cómo funciona la lógica del régimen. Entonces,
una política de privatización. No toque el tema de la economía naranja, que lo que habla tanto. ¿Toque? La economía naranja que se supondría que es el... Pero la economía naranja tiene que ver con lo que llaman la innovación, con lo que llaman el patrimonio material e inmaterial, las artes audiovisuales, las artes escénicas, las tradiciones culturales, la gastronomía, todas esas cosas que llaman de innovación. Sí, Cine, televisión. pero es que tiene que haber un mayor aporte a la educación para que haya investigación y para que haya desarrollo, para poder haber innovación. Y si no lo hay, no pasa nada con ese tema. Se les ha ubicado mucho a la gente. Entonces, ¿cómo van a innovar? ¿Cómo van a desarrollar? Si no hay capital para investigación, cada día le quitan más capital a las universidades para investigación. Claro. Aquí dice el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky, dice: esta es la técnica de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. Hace énfasis en ese último. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlos a las manos de capital privado. Claro. Entonces hay un plan de privatización. Uno de los aspectos es facultades al gobierno. Eso es la economía naranja en general, es una entelequia. En parte también es para apoyar a los monopolios. Un ejemplo que ponen donde analizan la economía naranja es que en América Latina las empresas de software, que son en general empresas de las potencias, pierden como con la piratería como $5.000 millones. Entonces hay que arreglar ese problema. Pero bueno, también les dan unas garantías, igualan las garantías para los productores de cine y audiovisuales extranjeros con las garantías que tenían los nacionales, o sea, dejan bregados a los nacionales. Y si usted mira lo que se calcula de inversiones, tampoco es importante, o sea, la economía naranja no juega ningún papel en el plan de inversiones. Entonces, plan de crecimiento de la economía. Exactamente. Y como les digo, plantean una reforma del catastro y hablan de hacerlo fundamentalmente. Ellos dicen que se pierden en las ciudades intermedias, en unas 100 ciudades pequeñas y medianas del país, se pierden alrededor de 250.000 millones de pesos por la falta de la actualización catastral. Entonces, ¿qué hacen el catastro? ¿Para qué? Fundamentalmente no va a ponerles impuestos a los terratenientes que no pagan, desde luego que no, pero para meter a mucha gente en las entidades territoriales, departamentos y municipios a pagar más impuestos, a subir el impuesto predial. Han declarado prácticamente en el plan de desarrollo una política de elevación de los impuestos prediales en todo el país y un llamado, una exigencia a las autoridades locales, departamentales, para que busquen maneras de subir impuestos, que pongan peajes locales, que cobren parqueaderos locales, las instalaciones públicas, bueno, y en general que hagan un esfuerzo fiscal mucho mayor. Hay una cosa, el presupuesto educativo se mantiene en el punto, que va a crecer, perdón, en punto 2 cada año, o sea, el crecimiento va a ser decreciente, porque si usted crece hoy el punto 2, al siguiente año crece lo mismo, pero sobre una base mayor, quiere decir que si lo mantiene igual, va decreciendo. Hay un cálculo. O sea, si no hay mayor presupuesto en realidad para educación, pues obviamente ni innovación ni nada por el estilo. Le declara el papel, por ejemplo, al maestro de la secundaria de ser el responsable por la calidad de la educación. En eso hay documentos del Banco Mundial y de la OCDE que responsabilizan al maestro de la calidad de la educación, y por eso le proponen cada vez sistemas más represivos de evaluación, de control del trabajo del maestro en el aula. Por una cosa, porque dicen que ellos separan las condiciones económicas y sociales de los niños para aprender. Un niño que llega con hambre
que tiene un hogar por las taras del régimen, por lo que causa la pobreza, la falta de salarios, de una vida digna. Entonces un niño aprende menos, pero entonces ellos dicen que no, que es el maestro, y que por eso hay que evaluarlo y hay que apretarlo, porque los maestros, usted debajo de un árbol en la esquina de una plaza, sin condiciones de infraestructura, puede enseñar bien. Que lo fundamental del aprendizaje está en el maestro. Bueno, y así les podría seguir enumerando políticas que contiene el plan de desarrollo en todos los aspectos, que nos llevan a la conclusión de que son políticas nefastas para la mayoría. Quizá los males que tiene nuestro país de estancamiento, de su desarrollo, de sujeción a la dominación económica y política de Estados Unidos, de las potencias imperiales, la sujeción a las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, la sujeción a las políticas de sostenibilidad fiscal, de regla fiscal, que le da todas las gabelas al gran capital, particularmente al capital financiero, en desmedro de la salud, de la educación, de los salarios, de las pensiones. Yo tengo una inquietud, pues, que... Yo tengo una inquietud sobre la base de que todas las políticas son imposiciones de la banca internacional para garantizar no solo el pago de la deuda externa, sino para garantizar las inversiones de la industria y el comercio de las multinacionales. Eso no lo dudo yo. Y todas esas imposiciones aseguran el reintegro de los préstamos, la rentabilidad de sus inversiones en estos países, eso no hay duda. Pero ellos no toman por casualidad alguna medida para evitar la corrupción del desastre que también atenta contra esa dinámica de reintegro. O sea, ellos no imponen a los gobiernos algún control sobre la corrupción porque así como tienen controles para la aplicación de esas políticas a través de los castigos en apoyos electorales, en los organismos internacionales, no podrían de la misma manera presionar su rentabilidad de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que, a nuestra manera de ver, son precisamente esos condicionamientos los principales generadores de corrupción. Por esta razón, si usted privatiza la construcción de la infraestructura de un país, pone a competir una serie de monopolios por construir la infraestructura. Esos monopolios, ¿por qué presionan? Porque haya huecos a las normas por las que se hacen las licitaciones. Sobornan funcionarios a los que hacen la licitación, hacen toda clase de trampas, porque en últimas, ¿quiénes son los que están detrás de esos organismos que nos ponen los condicionamientos? Esas grandes empresas que están buscando su inversión. Y ellos en eso no tienen moral. La moral es la tasa de rentabilidad, la ganancia. Y entonces usted pone dos grandes, un monopolio francés, un monopolio alemán, uno norteamericano a competir por la construcción del metro de Bogotá, para poner un ejemplo. Están dispuestos a hacer lo que sea para que ese negocio les toque. Las políticas anticorrupción, mire, en el plan de desarrollo yo me puse a contar, por aquí tengo el ejemplo. En Colombia tenemos hay dos cosas de las que tenemos todos los organismos del mundo, uno de derechos humanos y otra de organismos contra la corrupción. Hay como 20 y pico organismos del país contra la corrupción.
de transparencia, de todas esas cosas. Pero decíamos una cosa al principio de esta conversación, es que el sistema mismo genera la corrupción, porque es un sistema que lo único que estimula es el lucro individual, el lucro de la empresa. Si la base del sistema es ese, al costo que sea, la corrupción es inmanente a ese sistema. Y por eso nunca la solucionan, y por eso todas esas campañas terminan siendo, desde luego, a todos nos duele, tenemos que ser un poco descarnados sobre el asunto, pero nunca, yo le oí a alguien, es que en los países civilizados eso no sucede. Ayer en una charla poníamos el mismo ejemplo. No sucede en los países civilizados. Lo de la cuestión de la corrupción, digamos que un país civilizado sea Estados Unidos. Pero ¿sí? no con los niveles que queremos. Mire, en Estados Unidos hay una cosa que se llama el barril de los puercos. Así la llaman, de esa manera exactamente. ¿Qué es? La mermelada de aquí. Idéntica. Es el cupo que le asignan a cada congresista norteamericano, que se llama así, el barril de los puercos. Son miles de millones de dólares que le aceptan, le da el presupuesto norteamericano a cada congresista, que ellos los inviertan para su cosa política en sus regiones y sobre todo para una cosa, para sostener programas de apoyo a la gran industria militar, en general a la industria norteamericana. Y es plata asignada así como la de aquí. El lobby viene en el plan de desarrollo, que se establezca la regulación del lobby. O sea, ¿qué es el lobby? O el cabildeo, para ponerlo en la palabra en español que corresponde. Es que van a establecer una ley sobre el impuesto del comercio. Entonces FENALCO tiene un equipo de profesionales y los cuadra dentro del Congreso. A que hablen con cada parlamentario. Que hablan, ustedes se lo imaginan, para que no aprueben este artículo o para que pongan este. ¿Sí? En los Estados Unidos está reglamentado el lobby, o sea, está legalizado, y en Washington funcionan las oficinas de lobby más poderosas del mundo. Eso no es corrupción, que por el hecho de que esté legalizado, es que tenga usted unos tipos, abogados, ingenieros, economistas, en unas oficinas poderosísimas, llevándose a ellos, a cada parlamentario, para tramitar una ley para corrupción neta. Y aquí lo proponen en el plan de desarrollo. Que la legalicen. Lo legalizan. Dice, hombre, no lo hagamos ilegal, hagámoslo legal, que eso se pague bien y que sea bien visto porque es legal. ¿Quién tiene posibilidad de hacer lobby? Claro, los trabajadores no. Pareciera que no es corrupción. Claro, pareciera. Sí. ¿Quién tiene posibilidad de hacer lobby? De poner la oficina de lobby con todos esos pagos. Pues los monopolios. Pues el grupo Aval, pues el grupo empresarial antioqueño, pues el señor Gilinski, pues el monopolio cañero del país, las 5 familias que controlan la industria azucarera del país. Aquí la luz y los demás. Aquí la luz y demás. Ellos son los que tienen la capacidad de hacer lobby, porque los trabajadores y los pensionados ya tienen capacidad de lobby. ¿A dónde pueden llevar a los congresistas a satisfacerles toda clase de apetitos? El trabajador no tiene cómo hacer eso. El lobby funciona para los que tienen con qué. En últimas, cuando en esos planes y en esas recomendaciones o exigencias de los organismos multilaterales se habla de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, hay una cosa de hipocresía. Claro, a nosotros nos duele además porque el saqueo de los recursos públicos es lo peor que puede existir. Pero un régimen como el nuestro, que funciona bajo las condiciones que funciona, lo que hace es estimular permanente la corrupción. Aquí es un régimen además para pequeños y para grandes, en que dice usted surja
el cuento que tenían de los países, yo creo que mal acomodado, pero haga plata amigo honradamente, pero si no haga plata, ¿sí? Y eso es lo que rige en últimas esta sociedad que enseña ese individualismo. Aquí triunfa el más audaz, el más vivo, el que tiene posibilidad de utilizar las cosas del régimen. Entonces, a mí me parecería que en realidad todo lo que contemplan sobre corrupción nunca es real, y por eso la corrupción, a pesar de que hay tanto organismo anticorrupción, que llevamos años en la lucha con la indignación de la gente frente a la corrupción, nunca se supera. Aumenta, año tras año aumenta. Fíjense que una vaina para acabar con la corrupción era la elección, como todos aquí ya somos más o menos mayores, nos acordamos cuando empezó la cosa de las elecciones de alcaldes y de gobernadores, un argumento era ese, que era para luchar contra la corrupción. Y sucede que para ser alcalde se necesitan, no sé, Palmira cuánto, me imagino que mucho, porque es una ciudad muy grande. Entonces usted para llegar a ser alcalde necesita miles de millones de pesos para hacer la campaña. ¿Cómo los paga? Con contratos. Los pequeños grupos mafiosos políticos, tomando el municipio, la ciudad y los departamentos. Yo recuerdo, eso era un argumento. No es que esté de acuerdo, porque es mejor que se elija a la gente, digámoslo así. Obvio, que la ampliación de la democracia. Claro. Pero fíjense, eso fue uno de los argumentos, era que era la lucha contra la corrupción, y la corrupción se disparó. Se disparó por eso, porque cada concejal necesita muchísima plata para hacer su campaña, el candidato a la alcaldía necesita. ¿Y cómo se paga? Contratos, asignando, concentrando los contratos. Entonces, sale Juan Martín Caicedo Ferrer, el presidente de los gremios de la infraestructura, y dice que aprobaron una ley, no sé qué, contra la corrupción, pero ¿qué es en última lo que está haciendo? Que para la contratación local tenga que pasar por una cosa nacional y ya no la puedan asignar los gobernadores o los alcaldes a dedo. Pero que en realidad a Juan Martín Caicedo Ferrer, a la Cámara de la Construcción, le interesaba realmente que hubiera corrupción en Palmira o en Facatativá o en Barrancabermeja. No, es que los contratos no se los entregaban, sino que habían unos constructores regionales más pequeños, claro, corrompiditos y toda esa cosa, pero a ellos les interesa que se los entreguen a los grandes, que hasta el último acueducto, que hasta la última escuela se construya. De eso habla el plan de desarrollo, mediante alianzas públicos-privadas, pero con los grandes monopolios nacionales e internacionales de la construcción. Es decir, que se centralice incluso que se concentre. Yo no creo que ellos estén pidiendo que se acaben las mafias de la contratación local. ¿Para qué? Para que haya transparencia, no, para que controlen las mafias nacionales e internacionales de la construcción, todo tipo de actividad. Eso, y por eso el plan de desarrollo en todas partes habla de eso, de las APPs, las alianzas públicos-privadas para la construcción. Eso hace también parte de la privatización, no solo la venta de bienes públicos, sino también la entrega, por ejemplo, de manejos de subsidios de zonas completas del país donde permiten hacer, ya lo plantea el plan de desarrollo, integración vertical en cuestión de salud, para que una sola entidad pueda controlar en una región vasta, digamos apartada, pero muy grande, las cosas de salud. Tengo esas opiniones, no sé. La pregunta mía no era en términos morales, porque en términos morales también todos sabemos que el capital no tiene moral, no tiene nacionalidad, sino en términos de flujo de capitales. El flujo de capitales que se desangran hacia la producción puede ser antagónico con el reintegro, el reembolso de las inversiones que ellos hacen y las utilidades que esperan. Puede llegar un momento en que la corrupción sea tanta que por más que opriman y exploten al trabajador y a toda la economía nacional, no dé para
que ellos reciban las utilidades, me refiero a la banca internacional, o sea, me refiero en esos términos. Algo similar ocurre con la paz, con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron, claro, las FARC participaron en los acuerdos de paz, el gobierno, por supuesto, pero fueron amparados por la llamada comunidad internacional, que se beneficia de esos acuerdos de paz en últimas porque es mejor explotar en aguas mansas que explotar en un medio, en un continente convulsionado, ¿cierto? O sea, por eso es que no se han destruido los acuerdos de paz. O sea, si no fuera por la veeduría que ejerce la ONU como garantía de la estabilidad de los acuerdos de paz, por la supervisión que ejerce la Corte Penal Internacional para que la JEP funcione y todo lo demás, ya los acuerdos estarían como dijo Puerto Trizas. O sea, gracias a eso, y la comunidad internacional no es que sea muy benévola, ni que quiera mucho a Colombia, ni que quiera la paz de Colombia, sino porque está velando por las aguas mansas que van a garantizar el ejercicio de su dominación económica y comercial. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera puede llegar el momento en que sea incompatible sus intereses con la corrupción, por ejemplo, y que elaboren mecanismos para controlarla, para que no sea tan desbordada, porque es que Colombia es campeona mundial en eso, pues hay corrupción hasta para hacer un andén. Yo hablo en esos términos. Sí, es cierto, pero fíjese esto, estaba pensando mientras el compañero, pues es una discusión bien interesante, que merece profundizar. Fíjense usted los paraísos fiscales. Son las grandes multinacionales las que se lucran de tener los dineros. ¿Qué es el paraíso fiscal? Es un sistema para pagar impuestos para que los estados sedes de esas multinacionales reciban esos impuestos con los cuales, al menos en teoría, deberían construir obras públicas, hospitales, hacer educación, etc. ¿Cierto? Pero todos los grandes monopolios multinacionales tienen plata en los paraísos fiscales y altísima plata. Ellos son los que se benefician de eso. Y no son, es Apple, por ejemplo. Cómo utilizan toda la cosa financiera. Claro, ellos hacen entonces seminarios y cosas contra la evasión y contra los paraísos fiscales, pero a la hora de la verdad todos tienen ese problema, todos tienen plata metida allá y altísima plata, al punto de que es más lo que tienen afuera que lo que tienen adentro para reportarles impuestos a sus países. Creo que no me equivoco en esto. Uno de los líos que ha tenido Colombia para controlar en esa pelea que tienen de que Panamá es un centro de contrabando que afecta a sectores de la economía nacional, de la industria, por ejemplo, a través del contrabando de Panamá, y que nunca se ha podido resolver eso. Y uno dice, bueno, pues Panamá, claro, así tenga la protección de Estados Unidos, pues aquí también, ¿no? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo sobre esas cosas? Se han estado en determinados momentos muy tensas la relación y finalmente eso se va. Porque sucede que Panamá es un paraíso fiscal y por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento es el principal banquero en todo Centroamérica, incluida Panamá. ¿Sí? Y al final de cuentas, y eso se ha filtrado, la banca ha impedido, digamos, que se establezcan normas duras frente a las importaciones que se sabe claramente que son subfacturadas y todo de Panamá. ¿Y qué es esa cosa del contrabando? El contrabando no es cosa nada simple. El contrabando es que todas las grandes multinacionales, por esos circuitos irregulares, meten una gran parte de entonces, en general, ellos mismos que llaman y que eso no deja y que la inversión extranjera dice que en el plan de desarrollo dice
Para la atracción de la inversión extranjera, un problema que tenemos es la corrupción. Pero sucede que la inversión extranjera se lucra de la corrupción. Pero, pues, son temas que se tienen que seguir discutiendo. El mismo Ron estaba pidiendo a las grandes empresas de Estados Unidos que llevaran los dineros a Estados Unidos y que los invirtieran, a que no los dejaran en paraísos fiscales y que les daba una tasa más bajita para que pagaran impuestos, pero que los reinvirtieran allá y regeneraran y movieran la economía para que generaran nuevos empleos y nuevas industrias. Y meten y se lucran de la medida que toma el gobierno y el gobierno les alcanza que sigan dejando plata en los paraísos fiscales. Yo la gente la deje un poquito, pero traiga para acá. Así funciona. Entonces ese tema es... Bueno, compañeros, yo estoy muy agradecido porque me hayan escuchado. Una nueva visita no caería más que Con mucho gusto lo Pero yo he propuesto sobre Patricia y la parte de salud. En una próxima asamblea. parte de saludos. Y ustedes, esa charla. Hay que mirarlo. El Plan Nacional de Desarrollo en el sector salud, cómo va a ser la incidencia y todo eso, es una gran debate. Hay algo que, hermano, felicitaciones por la conferencia, la charla. Gracias. Pues sí sería bueno que, por favor, pues los que estaban aquí, allí venga de pronto, pero como se dice, desmenuzarlo un poco, ¿ya? Porque hay unos temas, es decir,